Vamos ya con Noticias TVC, la hora política ha llegado, segunda hora de transmisión. María Mercedes también ha llegado. Buen día. Robert y amigos, muy buenos días. El placer de saludarles como cada mañana. Gracias por estar junto a nosotros. 7 grados centígrados amaneció, hoy estamos con 9 y está haciendo frío, hay tráfico en la ciudad. Así que vayan con precaución. Así es, también se prevén manifestaciones, así que tengan mucha precaución, esté informado en las redes sociales. Sí. Eso es lo que han dicho, así que hay que tener precaución, siempre estar informado en las redes sociales, las oficiales del Estado, para que podamos conocer por dónde movernos y por dónde tener precaución. Así que nada, que el día sea positivo y bueno. Vamos a contarles que el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió por tercera ocasión un decreto de estado de excepción. Esto focalizado con el cual busca hacer frente al conflicto armado interno en 7 provincias de nuestro país. En esta ocasión, el Ejecutivo amplió la justificación de esta iniciativa legal. Veamos. Con la premisa de que la tercera es la vencida, el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió un nuevo estado de excepción focalizado en 7 provincias de Ecuador a fin de ampliar la cobertura de seguridad en el marco del conflicto armado interno. El decreto ejecutivo plantea fortalecer la cobertura de las Fuerzas Armadas y restringir ciertas libertades civiles a fin de controlar con mayor eficiencia el avance de los 22 grupos terroristas identificados por el gobierno. Las provincias donde regirá el estado de excepción focalizado son Guayas, Los Ríos, El Oro, Orellana, Santa Elena y el cantón Ponce Enríquez en Azuay. La iniciativa de seguridad de Noboa tratará de sortear por tercera vez la negativa de la Corte Constitucional, cuyos magistrados ya rechazaron 2 de sus decretos por la falta de rigor en la justificación del conflicto armado interno. Las sentencias emitidas previamente por la Corte también mencionan que el estado de excepción no puede convertirse en un escenario permanente para el país. El decreto ejecutivo 318, indicó Noboa, cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas. Informó Álvaro Terán. Más noticias, la solicitud de juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfield, promovida por la asambleísta del correísmo, Yajaira Urresta, fue calificada este 2 de julio con 5 votos a favor. La Comisión de Fiscalización notificó a las partes para que un plazo de 15 días presenten pruebas de cargo y descargo. Con 5 votos a favor, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó la solicitud de juicio político en contra de la canciller de la República, Gabriela Sommerfield. La proponente de esta iniciativa es la legisladora de la Revolución Ciudadana, Yajaira Urresta, cuyo pedido recibió 36 firmas de respaldo. Urresta responsabiliza a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana por la crisis diplomática que existe entre Ecuador y México, debido al ingreso de efectivos policiales a la embajada mexicana el pasado 5 de abril para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, por lo que en la Asamblea ya existen criterios divididos. Si algo está fallando es la Cancillería, más aún cuando se generan conflictos diplomáticos de este tipo. Creo que principalmente estas carteras del Estado están haciendo un buen papel para el desarrollo del país y eso hay que decirle la verdad a todo el país y ya juzgarán a los asambleístas que tomen las decisiones incorrectas. Los juicios políticos no deben servir para ninguna agenda política. Los juicios políticos tienen que ser tienen que ser procesos que tengan viabilidad y además que manden un mensaje correcto a la ciudadanía. Tras la notificación a las 2 partes este 2 de julio, tanto la canciller como la asambleísta tendrán un plazo de 15 días para presentar sus pruebas de cargo y descargo. En el comunicado emitido por la Comisión se aclara que la calificación del juicio político es un trámite formal para garantizar el debido proceso y que si bien la Comisión se encargará de sustanciarlo, será el Pleno del Legislativo quien resuelva una posible censura o no a la funcionaria. Este 1 de julio, la misma Comisión resolvió archivar 3 juicios políticos a exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, lo que fue rechazado por el presidente Daniel Noboa, señalando que el viejo Ecuador y sus personajes más nefastos se siguen protegiendo los unos a los otros, a la par de respaldar a la canciller ecuatoriana. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y contarles ahora que la posibilidad de archivar los juicios políticos contra Wilman Terán y Maribel Barreno, procesados penalmente, hay que recordar,
genera rechazo en varios sectores de la sociedad civil que efectúan un llamado al Pleno del Legislativo para que no dé paso a esta intención que saldría del correísmo. Nuevamente, la Asamblea Nacional vuelve a estar en el ojo de las críticas, esta vez por una decisión tomada en la Comisión de Fiscalización que la preside el correísmo, que solicita el archivo del juicio político contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y la exvocal, Maribel Barreno. Lo actuado es total y absolutamente irresponsable cuando sabemos que incluso los ex miembros del Consejo de la Judicatura están siendo procesados penalmente por lo que hicieron mientras estuvieron en el cargo. Lo que se evacuó en la Comisión de Fiscalización habla por sí solo, y lo resuelto por una mayoría con voto dirimente al interior de dicha comisión, creo que también habla de la calidad de trabajo legislativo que tiene nuestro país. A las críticas de Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se suma el analista político Lolo Echeverría con dardos hacia el asambleísta oficialista Luis Alvarado. Queriendo engañar a la gente, se pretende votar desde fuera del país en vez de dejar su reemplazo. Si hubiera dejado al alterno, no había problema en la votación. Pero con esta trampa, entonces resulta que la presidenta de la comisión tiene doble voto porque tiene el voto dirimente. Y entonces, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Una connivencia del gobierno en esto? ¿Una ingenuidad del gobierno? ¿Qué es peor? Estoy en el consulado, estoy en territorio ecuatoriano, haciéndome presente ya que la convocatoria fue de un día para otro, a pesar de que tenemos todavía algunos días para hacerlo. En este punto para Echeverría el más complicado sería el propio régimen. Al archivar esos juicios políticos se limpia y entonces se puede anticipar el juicio a los ministros de Noboa y anticipar el juicio a la fiscal, que tal vez sea lo que buscan en el fondo adelantar. Informe borrador que deberá ser tratado en el Pleno del Legislativo. Y serán los votos de los 137 legisladores los que manden respecto de la continuación de este juicio político contra personas que están siendo procesadas penalmente. Es interesante una cosa, absolutamente nadie está pensando en los intereses del país. Terán no solo es procesado en independencia judicial, sino también en el caso Metástasis, informó Héctor Romero. El próximo lunes 8 de julio, alrededor de 300 integrantes de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo realizarán un plantón frente al Palacio de Carondelet. Ellos demandan la revisión del margen de utilidad que reciben desde hace 21 años. Haremos que se sienta nuestra voz el próximo lunes 8 de julio frente a Carondelet. Con este anuncio, los integrantes de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador señalan su inconformidad con el margen de utilidad que reciben por la comercialización de los combustibles en el país. Señalan que desde hace más de 2 décadas siguen recibiendo 16 centavos, que son repartidos entre la comercializadora y el transportista. El margen está congelado desde hace 21 años por Estado, pero yo tengo que pagar el transporte y el combustible, el producto que estoy comprando a un precio más alto. Y ese subsidio le termina costando a la estación de servicio entre 70 hasta $150.000 al año, destruyendo la utilidad. El gremio señala que el costo por transporte a provincias alejadas de los terminales de combustibles representa valores altos que deben ser asumidos por ellos. Que se incorpore el costo del transporte, absolutamente transparente el costo real. Estos datos tiene Petroecuador porque ahí se canalizan y se sabe cuál es el costo por destino. En la cita prevista para el próximo 8 de julio presentarán sus demandas, pero aclaran que no buscan paralizar el servicio. No es que nos vamos a paralizar y que nuestra protesta va a ser paralizarse, no señores. La gente no está entendiendo que se van a cerrar los negocios y ustedes no van a tener en dónde abastecerse de combustible. Dicen atravesar una compleja situación, pues si bien están de acuerdo con la eliminación de los subsidios a los combustibles, el incremento de los precios para ellos significa menores ganancias. Hoy es menos del 5% margen bruto y de ahí tienen que salir todos los gastos y por eso prácticamente no queda nada. Informó Miguel Ángel Bedoya.
Con quema de llantas en varias ciudades del país, grupos sociales protestaron en contra de algunas medidas tomadas por el actual gobierno. Veamos el panorama. Se tomaron algunas calles y avenidas, llegaron los grupos, encendían las llantas y luego se iban dejando los neumáticos envueltos en fuego en mitad de la vía. Esta acción provocó paralización del transporte durante varios minutos. El Frente Popular asegura que son los mentalizadores de este hecho, que se han unido a varios sectores sociales en protesta por las medidas que ha tomado el actual gobierno. En esa medida rechazamos el incremento de las gasolinas como también del IVA. El alza de la gasolina solamente implica más hambre y más miseria al pueblo. Al subir la gasolina, sube todo. Las protestas fueron desarrolladas durante la mañana de este martes en Quito y Guayaquil, ciudades donde el mecanismo de manifestación fue igual: llegar, encender neumáticos, protestar durante unos minutos y luego partir en busca de otro sector para quemar nuevas llantas. Se han desarrollado sendas acciones de combate en todo el país y van a continuar en el caso de Guayaquil. Ahora el Frente Popular señala que continuarán con la protesta y para ello convocan a una marcha prevista para este jueves 4 de julio. A todo el pueblo ecuatoriano y en particular al pueblo de Guayas a concentrarnos el día jueves 4 de julio a partir de las 16 horas en el Parque Centenario para continuar con la movilización. Informó José Morales. Decenas de camiones bloquearon el puente fronterizo de Rumichaca. Las pérdidas que se generan son graves para los dos países, pues el paso de comerciantes y turistas se hace por uno de estos pasos informales que conecta con el vecino país. Así luce el puente internacional de Rumichaca por segundo día consecutivo. La Asociación de Camioneros de Colombia en Nariño mantiene cerrado el ducto, esto como una medida de hecho para llamar la atención del gobierno de Gustavo Petro. Entre las peticiones de la asociación está el fortalecimiento de la seguridad, la mejora en vialidad y que los vehículos de carga pesada ecuatoriana no realicen la transportación internacional. A nuestro gobierno le hemos solicitado en varias reuniones que se implemente una base militar en el sector del Bordo, una base militar que ya funcionó años atrás con un grupo mecanizado del ejército que realmente nos dio muy buenos resultados en cuanto a seguridad y movilidad en este sector. Por su parte, y según los datos proporcionados por el presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, quien aseguró que al momento estarían represados cerca de 2.000 toneladas de diferente mercadería en la zona de aforo. Aproximadamente entre 70 y 90 vehículos pasan el puente internacional de Rumichaca todos los días, en un promedio de $3 millones diarios sería la afectación. Sumado a eso, el comercio, los restaurantes, 160 taxistas van todos los días entre Rumichaca y Tulcán, 23 busetas viajan en la misma ruta, Tulcán y Rumichaca, y eso afecta enormemente a la economía. Por otra parte, se denota la desesperación de los camioneros colombianos, quienes determinan que la movilización continuará, cada vez se radicalizará más a fin de que sean atendidas cada una de sus peticiones. Hemos buscado la colaboración del gobierno, hemos buscado la respuesta del gobierno. Hemos presentado en todas estas reuniones toda esta problemática que aqueja el transporte de carga en la ciudad de Ipiales, en el departamento de Nariño, sí, para que el gobierno tome medidas definitivas, concretas, pero lastimosamente después de tanta reunión no hemos recibido unas soluciones definitivas. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Y preste atención, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, presentó este martes un proyecto de ley en la Asamblea Nacional que lo han denominado Ley Orgánica de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado. Sus dirigentes manifiestan que con este cuerpo legal busca liberar a sus territorios del extractivismo y asegurarse de que se emplee la consulta previa antes de ejecutar medidas que pueda afectar a las comunidades.
En otro tema, en el cuarto día de audiencia de juicio por el crimen de Fernando Villavicencio, 19 testigos rindieron su testimonio. Se basaron en el análisis de armas, indicios balísticos, videos de cámaras de seguridad levantados en la escena del crimen y también en allanamientos posteriores al asesinato del ex candidato presidencial. Este martes 2 de julio continuó la audiencia de juicio en contra de los presuntos responsables del crimen de Fernando Villavicencio. En el cuarto día de la diligencia, 19 testigos convocados por Fiscalía rindieron testimonio sobre este crimen ocurrido en agosto de 2023. 4 agentes de policía presentaron versiones sobre las pericias y procedimientos efectuados en el contexto de la investigación de este caso. Ellos fueron los encargados de realizar análisis telefónicos a cerca de 8.000 llamadas que guardaban relación con los procesados dentro de este caso. Aquí se pudo evidenciar la comunicación que mantuvieron entre ellos desde el lugar del crimen y posteriormente desde los lugares donde se realizaron allanamientos y aprehensiones. Asimismo, un oficial de policía señaló que en el sitio del crimen se levantaron 65 vainas percutidas calibre 9 milímetros, así como otros elementos entre armas de fuego, cargadores, una camioneta, 2 motocicletas y videos de cámaras de seguridad. El perito también informó que pudo identificar de manera preliminar que el cuerpo de la víctima presentaba 2 heridas por arma de fuego, la una en la zona parietal izquierda y la segunda en la zona frontal derecha. También testificaron los uniformados que realizaron el procedimiento de aprehensión de varios implicados. Varios peritos convocados dieron a conocer el trabajo que han realizado en este caso, que fue el peritaje a diversos indicios recopilados, así como audios y videos de cámaras que grabaron determinadas escenas que permitieron identificar momentos del ataque a la camioneta en la que se encontraba el entonces candidato presidencial. Tras varias horas de audiencia, la misma fue suspendida para su reinstalación este miércoles 3 de julio a las 8:30 de la mañana. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y otro tema, mediante el decreto número 320, el presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Octaviano González como nuevo ministro de Energía y Minas. Roberto Luque, quien estaba encargado de la cartera de Estado, presentó al nuevo ministro a través de un Twitter. González tiene una extensa trayectoria en el sistema financiero y fue representante del país en el Banco Interamericano de Desarrollo desde 2020 hasta 2023. Y tras 6 años, la Defensoría Pública logra contar con un defensor titular definitivo. Ricardo Morales asumió el cargo tras ser el ganador del tan cuestionado concurso de selección que enfrentó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Comisión de Selección. La pugna por asumir la titularidad de la Defensoría Pública culminó. Ricardo Morales la mañana de este martes asumió el despacho dejando atrás 6 años de haberse encontrado el puesto de encargo en encargo. Devenido de un concurso largo que de todas maneras pues proyecta la trayectoria que he tenido a lo largo de mi vida judicial, 25 años en el sector judicial, en la función judicial, 3 años en el libre ejercicio y algunos años en la docencia. Defensoría Pública que no es nada nuevo para Morales, ya que se desempeñó como coordinador nacional y defensor público encargado hace 4 años, por lo que regresa con un horizonte claro. Es permitir el acceso a la justicia, es decir, es dotar de una defensa técnica a las personas más necesitadas, a los de menos recursos económicos o que se encuentran en indefensión. Entonces es fundamental el rol por la actividad social que cumple, tanto en temas penales como en temas no penales, y que sin lugar a dudas está siempre en favor de los más desprotegidos, en favor de los ciudadanos que no tienen recursos económicos. Con un impedimento que se activó contra Morales, se le quiso poner el pie para que no asuma funciones, pero respaldado en la propia ley, lo superó. La propia ley permite que cuando uno se acoge a una renuncia voluntaria, puede retrotraer eso a través de un convenio de pago. Eso lo ha hecho. Y antes tengas en consideración que era una mera expectativa porque estaba concursando, es decir, no había todavía una designación. Entonces, el momento que a mí me designan, lógicamente se ejecuta o se activa ese impedimento y a su vez mi obligación era precisamente solventarlo a través del convenio de pago. Eso lo he hecho y el día de hoy, el día de ayer, ya no existe ese impedimento.
En el concurso, la comisión de selección ubicó en primer lugar a Jorge Ballesteros, que ya había sido descalificado. Hoy Morales cuenta con la venia no solo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino del Poder Legislativo. Llevará las riendas de la Defensoría por 6 años, informó Héctor Romero. Este martes 2 de julio, el Pleno de la Asamblea Nacional discutió el proyecto de ley derivado de la consulta popular, con el cual se incrementan las penas de varios delitos. Sin embargo, tras recibir múltiples observaciones, esta normativa volverá a la comisión para incorporar al informe final. Veamos. Las preguntas del referéndum constitucional en las que triunfó el sí aún no cuentan con un proyecto de ley, pues el Pleno de la Asamblea durante el segundo debate observó el informe final y decidió devolverlo a la comisión para efectuar ciertas modificaciones. Nos llama la atención el hecho de que en la propuesta, por ejemplo, sea penado con mayor severidad, que sea penado con una sanción muchísimo más alta el tráfico de armas en relación con el asesinato. El proyecto regrese a nuestra comisión por 48 horas para poder analizar y debatir las situaciones que se han puntualizado el día de hoy. Esta ley debe responder al mandato popular e incrementar las penas de varios delitos y simplificar el proceso de extinción de dominio. El endurecimiento de penas, la incorporación de una ley de extinción de dominio o una reforma a la ley de extinción de dominio es efectivamente una necesidad ciudadana. No podemos ser blandos ante una circunstancia de violencia que vive y campea hoy en el país. Durante la sesión, varios legisladores cuestionaron que el Ejecutivo haya presionado a la comisión ocasional para aprobar el texto remitido por el presidente, obviando así las recomendaciones de dosimetría penal entregadas por más de 40 expertos. Que el informe que se envió y que se leyó no fue el que se emocionó y que posteriormente se votó. Todo se dio después que rodó en redes sociales el boletín que posteó en ese momento el presidente Noboa. La bancada de ADN desestimó estas acusaciones e indicó que la crisis de violencia que atraviesa el país hace imprescindible el incremento de sanciones. Yo creo que aquí no es momento de hablar de proporcionalidad ni de dosimetría, porque yo no le puedo decir a una madre que ha perdido a su hijo por el terrorismo, por la delincuencia organizada, que vamos a aplicar la dosimetría o la proporcionalidad y que por eso no podemos incrementar todas las penas. La reforma sobre la ley de extinción de dominio también podría experimentar cambios, pues se busca introducir una salvedad para aplicarlo sin la necesidad de sentencia ejecutoriada. Ahora se incluye una sección más contra los delitos de la administración pública, una sección cuando no se necesita sentencia penal previa. El plazo máximo para aprobar el proyecto de reformas a la consulta popular finaliza el próximo 12 de julio. Informó Álvaro Terán. Alejandro Lascano Parra fue designado como el nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Lascano es ingeniero civil y cuenta con una maestría en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias. Además, en el sector público ha desempeñado cargos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y así también en la Municipalidad de Guayaquil, donde se ha desempeñado como coordinador general del Departamento de Obras Públicas. Tiempo de contarles que más de 7.000 familias ecuatorianas serán las beneficiadas de la condonación de deudas de Ban Ecuador de hasta $5.000 dispuesta por el presidente Noboa. Los usuarios beneficiarios serán notificados, esto de manera automática a través de un mensaje de texto informando que su crédito ha sido condonado. Mediante decreto ejecutivo número 317, el presidente Daniel Noboa dispuso a Ban Ecuador la condonación de créditos que se encuentren en etapa de coactiva por montos de hasta $5.000 desde el año 2016. El mandatario, a través de un video publicado en su cuenta de la red social X, realizó este anuncio. He dado la disposición a Ban Ecuador que no te cobren más. Que todas las operaciones coactivas de hasta $5.000 desde el 2016 hasta la fecha sean perdonadas. De acuerdo al presidente del directorio de esta entidad financiera pública, el anuncio realizado por el primer mandatario está estipulado en 3 fases. Este proceso tiene 3 etapas y la primera etapa es precisamente la que el presidente la decretó vía un decreto ejecutivo y es la condonación de las operaciones que están dentro de nuestra área de coactiva, es decir, que tienen un juicio de coactiva
cuyo monto es hasta $5.000. La segunda fase es una reestructuración de nuestra cartera de coactiva que tiene valores sobre los $5.000. Y la tercera fase es la reestructuración o refinanciamiento de nuestra cartera normal, digamos que no está dentro del proceso de coactiva. El número de beneficiarios en su gran mayoría estaría dentro del sector agrícola y representa un valor que supera los $18 millones. El beneficio es en proporción a la estructura de nuestra cartera. Es decir, el 80% de estos beneficiarios van a ser del sector agrícola y la mayoría de beneficiarios van a ser de nuestras zonas de colocación más grandes, por ejemplo, Guayas. Aproximadamente 7.000 clientes del banco y son aproximadamente $18 millones. Los usuarios que recibirán este beneficio no deben realizar ningún trámite, puesto que Banecuador realizará el proceso de manera automática. Estamos a través de todos nuestros canales de comunicación oficiales ya difundiendo la noticia y todas nuestras agencias ya están al tanto del tema. Nuestro equipo comercial puede atender cualquier duda de nuestros clientes. Con este plan, se busca otorgar un alivio financiero a emprendedores que afrontaron sucesos como la pandemia o la crisis de seguridad y sus negocios se vieron afectados y no recibieron ningún respaldo por parte del Estado. Informó Miguel Ángel Bedoya. Cambiamos de tema. El ministro de Salud, Manuel Naranjo, durante su comparecencia en la Asamblea Nacional por el tema de las atenciones en Solca, señaló que el gobierno nacional inició un programa de pagos con esta casa de salud a fin de garantizar la atención médica para los pacientes oncológicos derivados desde las unidades de salud pública. Nosotros hemos recibido el pago de aproximadamente $10 millones en estos tiempos, de los cuales hemos destinado para la compra de medicamentos oncológicos alrededor de $3 millones, quedando $7.187.978 para ser repartidos entre los diferentes núcleos de Solca, quedando como saldo de la deuda correspondiente a procedimientos otorgados por Solca a los pacientes de $121 millones. La vía Baños Puyo fue habilitada, esto tras 18 días de permanecer cerrada. Las autoridades colocaron un puente Bailey, esto a la altura del sector de La Merced. Así que enhorabuena, miremos. Después de 18 días de restricción vehicular, este martes a las 16 horas fue habilitada la vía de 30 Baños Puyo, tras la colocación de un puente Bailey que cuenta con una capacidad de 48 toneladas. Esta importante arteria vial que une la Sierra Centro con la Amazonía quedó deshabilitada a mediados de junio tras la presencia de deslizamientos de tierra en el sector de Río Verde, mismos que provocaron la muerte de 19 personas. La colocación del puente era indispensable para habilitar el tránsito vehicular en el menor tiempo posible, así lo indicó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en sus redes sociales. Esta cartera de Estado expresó también que el viceministro de Transporte, Alex Villacrés, constató personalmente la instalación del puente Bailey, intervención que requirió del trabajo de 40 personas entre técnicos y obreros. El puente Bailey sobre la vía Baños Puyo cuenta con 51 metros de largo y 6 metros de ancho, y previo a su habilitación se realizaron varias pruebas de carga. Informó Edwin Benalcázar. Son las 7 de la mañana con 32 minutos, momento de revisar más noticias. La mañana de este martes, la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair informó a través de su cuenta oficial de X sobre el cierre de sus compuertas por el aumento de sedimentos en su embalse. Debido a la hora pico de consumo, las demás centrales hidroeléctricas no generarían lo suficiente para cubrir la demanda nacional, por lo que decidieron comprar energía a Colombia para prevenir cortes eléctricos. Casi 2.000 pacientes permanecen en la lista de espera de donación de órganos en el país, sin perder evidentemente la esperanza que el proceso ocurra. Quienes sufren una enfermedad catastrófica atraviesan, amigos, a diario un verdadero calvario para mantenerse con vida. Le contamos. Marlene Zambrano, de 43 años de edad, sufre insuficiencia renal crónica avanzada desde el 2009. En el 2017, producto de su enfermedad, le dio un infarto cerebral que la dejó casi sin poder hablar. Necesita de urgencia un trasplante de riñón, pues su cuerpo ya no le resiste. Son ya 11 años. A veces muchas veces me siento agotada. Yo tengo problemas de tiroides, tengo osteopenia en los huesos. Mis jefes se están falsificando, entonces consumiendo día a día.
Para estar apta para el trasplante debe cumplir con 3 hemodiálisis semanales. El gobierno no está cubriendo todas las diálisis, por eso se hace 2 diálisis. Hagamos de cuenta que ahorita me llaman, vuelo y me preguntan ¿cuántas veces se hace la diálisis a la semana? Le digo 2, ellos no lo van a trasplantar, buscan a otra persona enseguida. Y un kit, el más baratito, depende de la aguja y tantas cosas más, 35, 40 dólares por cada diálisis. Además, deben sortear la tramitología. Y así estuvimos como 5 años en este papeleo que nunca se perdieron los papeles, siempre se perdieron. Íbamos para allá, igual con mi mujer enferma. A veces tocaba irse a la 1, a las 2 y mi mujer se hacía diálisis en la mañana y era muy difícil a veces ir. Marisela Lalama tiene 28 años, sufre de insuficiencia renal crónica hace 6. Concuerda que para afrontar la enfermedad, a más del gasto económico, deben luchar para reunir las firmas de los médicos tras pasar por sus consultas. Todo esto en un plazo de máximo 6 meses. Pero mientras nos daban la cita del otro, se iban los 6 meses. Entonces hay que volver a pedir las hojas firmadas. En enero de este año estuvo a punto de ser trasplantada. Fue llamada junto a Lisa Hernández, quien también necesitaba un riñón por la misma enfermedad. Debido a su cuadro clínico, los médicos decidieron colocarle el órgano de un paciente cadavérico a Lisa, mientras que Marisela aún espera por uno. Te da ilusión de que ya vas a tener tu trasplante, pero a la final no fue. Estoy feliz por ella, pero también era triste porque se iba mi oportunidad, por así decirlo. Obviamente a mí me llamaron para decirme que yo ya estaba para hacerme el trasplante, pero no sabíamos que había otra persona conmigo, o sea, estábamos como compitiendo. Entonces, como a las 8 de la noche, la doctora vino y dijo, bueno, ya sé quién es compatible. Entonces ahí salió Hernández Alisa, es la más que se asemeja al riñón del muchacho que murió, pues, ¿no? Entonces, para mi mamá fue una alegría, pero yo seguía todavía en shock, no sabía. Entonces, en ese momento ya me cambiaron, me pusieron la batona, los zapatones, todos para que ya en ese momento me iban a operar. Desde entonces, Alisa ya no necesita realizarse 4 horas de diálisis, 3 días a la semana, lo que le permitió recuperar su estilo de vida, el que tenía antes de descubrir su enfermedad. Después de un cambio de vida que estoy viviendo ahora, ya a mis 27 años, que siento que todavía no se me ha acabado, que todavía soy jovencita y tengo mucho por vivir. Informó Maite Morán.